Vamos a ver ahora el modelo personalista de las disposiciones, el planteamiento general de lo que es un modelo personalista de disposiciones y luego a desarrollar un poco el modelo de los 5 grados, el modelo de los 5. Vamos a desarrollar ahora el modelo personalista de las disposiciones y dentro de este tipo de modelos, el modelo de los 5 grandes de Costa y McRae o el modelo de Big Five, ¿no? Los 5 grandes. Recordar que este es un modelo de tipo personalista, es decir, de tipo organicista, en el que las disposiciones son características de la personalidad estables en el tiempo de cada una de las personas y son propias de las personas. Son relativamente consistentes a lo largo de las distintas situaciones y hacen a las personas diferentes entre sí, ¿vale? Esto es el enfoque o la definición de Gordon Allport, que es uno de los precursores de esta forma de analizar la personalidad. Allport hizo un análisis lingüístico. En vez de intentar averiguar de dónde venían las distintas características de la personalidad, simplemente se limitó a recoger adjetivos que calificaban comportamientos y rasgos de la personalidad de los distintos individuos. Entonces recogió 17.953 palabras en inglés que describían la personalidad y las fue reduciendo, eliminando sinónimos, eliminando palabras que querían decir más o menos lo mismo, aunque con pequeños matices, agrupando, y lo redujo a 4.504 palabras que describían rasgos relativamente permanentes de la personalidad. Raymond Cattell redujo estas palabras a 171, que tras analizarla las llevó a definir 16 grandes rasgos de la personalidad. Pues de forma similar, y que es uno de los modelos más utilizados actualmente, Costa y McRae, agruparon estas palabras, hicieron su propio análisis lingüístico de las distintas palabras y los agruparon en 5 grandes factores, 5 grandes disposiciones, cada una con sus características, que todos tenemos en mayor o en menor medida. Cada una de estas disposiciones es regulable del 0 al 10. De forma que, en el caso, por ejemplo, de la apertura a la experiencia, que vamos a ver que es una de las características, puedes estar abierto a la experiencia, sería un 10, o cerrado a la experiencia, sería un 0. Entonces, cada una de las personas tiene un valor dentro de cada una de estas disposiciones y le definen o definen su personalidad. Estas disposiciones para Costa y McRae son 5. Apertura a la experiencia, concienzudez o responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Que si os fijáis en las letras iniciales en inglés de cada una de ellas es O, C, E, A, N, que es océano, ¿vale? Vamos a irles viendo de una en una, que básicamente consiste en describirla mediante las palabras que ellos básicamente utilizaban para que fueron descartando y que fueron agrupando. Entonces, en apertura a la experiencia, puntúa alto a aquellas personas que son poco convencionales, creativas, intelectuales, inquisitivas, que tienen una gran imaginación, que les gusta escuchar opiniones nuevas e inusuales, que les gusta la novedad. Puntúan bajo a las personas más convencionales, más tradicionales, que no les gusta lo nuevo, lo desconocido, que son indiferentes a lo intelectual, o a las actividades intelectuales, que no les gusta estar expuesto a ideas extrañas y novedosas. Los estudios han demostrado que tanto niveles altos como niveles bajos pueden ser beneficiosos dependiendo de la tarea. ¿Vale? Hay personas a los que, por su forma, por su tipo de vida, una apertura a la experiencia les puede venir bien y otros que les puede venir mal o les puede venir bien no estar tan abiertos a la experiencia. Va a depender mucho, ¿no? No es bueno ni es malo en ninguna de las dos cosas. No consideramos anormal ninguna de las dos cosas. La concienzudez, para utilizar la C, o responsabilidad, nos va a indicar lo disciplinado o autodisciplinado que es una persona, lo responsable. Entonces, las personas que puntúan alto en esta variable están bien organizadas, trabajan duro, son autodisciplinadas, planificadoras, eficientes, minuciosas, precisas.
¿vale? Son ordenadas con sus cosas, con su tiempo. Sin embargo, los que puntúan bajo son distraídos, desordenados, les resulta difícil la automotivación, no les importa la imprecisión, están desorganizados, con entornos y horarios cambiables y variables y que no siguen patrones. A las personas menos concienzudas se les ve como espontáneos o como lúdicos, pero también a veces como distraídos en exceso, y a los niveles altos se les puede identificar con personas adictas al trabajo, perfeccionistas y pulcras. Tampoco se ve ni bueno ni malo a nivel social, ninguna de las dos cosas. Cada uno tiene su punto y tiene su valor, con lo cual no hay uno de los, salvo que te vayas a los extremos, que va a ocurrir siempre, en principio no es anormal. La extroversión hace referencia a lo introvertido que es una persona. Entonces, una persona que puntúa alta es extrovertida, animada, social, comunicativa, asertiva, alegre y que disfruta de las interacciones sociales y que las busca. Sin embargo, una persona que puntúa bajo es reservada, silenciosa, de perfil bajo, que necesita más tiempo para estar solo, para sentirse a gusto y no necesita tanto de los demás. Aunque se suele preferir lo extrovertido a lo introvertido, aquí sí que hay una normatividad que apunta a la extroversión. Los introvertidos no son asociales, salvo que sean en extremo. Simplemente necesitan menos estimulación y prefieren pasar más tiempo solo y se sienten así bien, ¿vale? Sin ir a lo raro ni a lo aislado socialmente. El cuarto factor, la amabilidad. Lo que puntúan alto son tolerantes, amables, indulgentes, gentiles, altruistas, complacientes. Valoran bien llevarse bien con los demás, son flexibles en sus opiniones y reacios a criticar o juzgar porque prefieren llevarse bien a discutir. Entonces, sin embargo, los que puntúan bajo son poco agradables, escépticos, obstinados, pendencieros, pueden serlo, egoístas, directos y más inflexibles en sus opiniones y en sus puntos de vista. Entonces, una persona agradable tiende a ser más querida, se prefiere al agradable al desagradable, pero a veces es un arma de doble filo, porque el deseo de satisfacer y de complacer a veces hace difícil tomar decisiones, llevar la contraria o imponer o intentar dar un punto de vista sin verse influenciado. El último de las disposiciones, el neuroticismo o la estabilidad e inestabilidad. En este aspecto, las personas que puntúan alto son preocupantes, preocupadas, ansiosos, depresivos, cohibidos y vulnerables. Muy sensibles al estrés, a la depresión. Los que puntúan bajo son tranquilos, son estables, serenos, no son tan propensos a la preocupación y no se irritan, ni se estresan, ni se avergüenzan fácilmente. Aquí sí que hay una visión global y común que prefiere al estable antes que el neurótico. Una persona neurótica puede ser percibido como no deseable, porque puede ser propenso a la depresión. Sin embargo, una persona poco neurótica, estable, también puede tender a subestimar posibles amenazas de su entorno por pecar de exceso de estoicidad, de estoicismo. En esta tabla se clasifican o se ordenan una serie de adjetivos o de palabras que tienen que ver con la personalidad de cada una de las 5 disposiciones del modelo del Big Five. Una persona abierta a la experiencia, la apertura a la experiencia está relacionada con la fantasía, con lo estético, los sentimientos, las acciones, las ideas, los valores. La responsabilidad tiene que ver con la competencia, el orden, el sentido del deber, la necesidad de logro, la autodisciplina, la deliberación, la preparación. La extroversión tiene que ver con la cordialidad, el gregarismo, la asertividad, la actividad, la búsqueda de emociones y de emociones positivas, las personas emocionales positivamente. La amabilidad tiene que ver con la confianza, la franqueza, el altruismo, una actitud conciliadora,
modestia, sensibilidad a los demás. Y por último, el neuroticismo tiene que ver con la ansiedad, hostilidad, depresión, ansiedad social, impulsividad o vulnerabilidad. Entonces, mediante test concretos, test específicos, se valora, se puntúan las 5 disposiciones y el resultado se puede presentar de distintas maneras, pero uno de ellos es en este pentágono que recoge las 5 disposiciones y traza ejes desde poca puntuación a mucha puntuación en cada uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, en el de la extraversión iría desde un 0, que sería esquizoide evitativo, a un 10, que sería histriónico, pasando por tímido, reservado, social, amigable. Entonces, en función de las distintas zonas de cada uno de ellos, una persona estaría entre lo rojo, que sería lo excesivo, por alto o por bajo, entraría casi en trastornos de la personalidad. Lo verde o lo amarillo, que conforme te acerques a lo rojo, está más cerca de lo raro. Y la línea morada, que podríamos decir que sería lo neutro, lo centrado, lo equilibrado. Tampoco consiste en estar entre medias, ¿vale? Hay distintos tipos de test, como os decía, y en el test que viene en la página que vamos a visitar ahora, vamos a hacer una variante cortita y a representar luego en este esquema el resultado. Vamos a hacer en esta página el test que os decía, y vamos a ir viendo cuáles son las respuestas. Son solo 10 preguntas, ¿vale? Las veis aquí, y vamos a irlas contestando para ver el resultado al final. La primera: me veo a mí mismo como alguien que, por lo general, es confiado, y hay que votar si estás completamente de acuerdo, muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo o completamente en desacuerdo. Pues voy a poner bastante de acuerdo. Me veo a mí mismo como alguien que tiende a encontrar fallos en los demás. Pues voy a poner que estoy en desacuerdo, ¿vale? Estoy haciéndolo para que salga variado. La pregunta 3 es: me veo a mí mismo como alguien que es reservado. Pues voy a poner que muy de acuerdo. Pregunta 4: me veo a mí mismo como alguien que es relajado, maneja bien el estrés. Pues voy a poner que estoy bastante de acuerdo. La quinta: me veo a mí mismo como alguien que tiende a ser perezoso. Pues estoy en desacuerdo completo. Me veo a mí mismo como alguien que se pone nervioso fácilmente. Venga, voy a elegir que estoy en desacuerdo, bastante en desacuerdo. No soy yo, estoy eligiendo un poco para que salga variado. Pregunta 7: me veo a mí mismo como alguien que es extrovertido o sociable. Pues venga, bastante de acuerdo. Me veo a mí mismo como alguien con imaginación activa. Pues bastante en desacuerdo. La novena: me veo a mí mismo como alguien que tiene pocos intereses artísticos. Estoy completamente en desacuerdo. Y me veo a mí mismo, la 10ª pregunta, como alguien que hace un trabajo minucioso. Venga, muy de acuerdo. Le doy a finalizar y me da un resultado, ¿vale? En este caso el resultado serían estos valores de aquí. Ahora vamos a llevarlo a la gráfica del pentagrama y a representarlo. Entonces, una vez hecho el test, lo representamos en esta gráfica como que os estaba diciendo. ¿Veis? Ha salido un 63% de apertura, lo movemos en el 63, un 100 en concienzudez, responsabilidad, lo ponemos aquí, un 38 en extraversión, un 75 en amabilidad y un 13 en neuroticismo, con lo cual digamos que la persona que ha contestado ese test estaría representada por este pentágono dentro del modelo de los 5 grandes de Costa y McRae. En la misma página hay test más completos, pero están en inglés. Podéis hacer algunos si queréis, pero ya os digo que están en inglés y son bastante más largos.